¿Cómo se hizo el fraude? Lo decimos brevemente, con 3 maniobras. 1. Se infló el padrón en 6.6 millones de votos. 2. Quintuplicaron artificialmente la votación de los partidos aliados de Morena, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, en casi 11 millones de votos. 3. Inhibieron el voto de la oposición real al no mandar 4 millones de boletas a casillas, donde ganaba presumiblemente Xóchitl, y practicaron el tortuguismo electoral en el extranjero y en territorio nacional. Adicionalmente borraron la votación del PAN en la zona narco e imprimieron un segundo bloc de boletas para borrar el voto de castigo a Morena. Este es el único dato donde no se tiene la cifra exacta. Todo lo demás está comprobado y verificado con fuentes oficiales. Eliminando esos 3 factores, la votación de Claudia baja de 36 millones a solo 22 millones. Es decir 14 millones menos, y la votación de Xóchitl se eleva de 16 millones a casi 23 millones, con lo cual Xóchitl ganaría la elección con el 50% de los votos, contra 47.6%, tal como vaticinaban las encuestas serias, no compradas por la presidencia o Morena, tales como Massive-Caller o México Elige, y como se veía en los modelos de pronósticos electorales. Con solo estos 3 factores, desaparece la supuesta gran ventaja de Sheinbaum y el triunfo lo obtiene Xóchitl. Aquí todo el sustento, las fuentes, los datos, las proyecciones. Y no estamos considerando otras irregularidades que hacen inequitativo este proceso, es decir que no hubo piso parejo, tales como un árbitro vendido, la campañas ilegales anticipada de Sheinbaum, las intervenciones del presidente en el proceso, el financiamiento oscuro de los espectaculares con los que Sheinbaum tapizó el país, la alteración de actas, la manipulación de encuestas para hacer creer que el arroz ya se había cocido, etc. Es por eso que hemos sostenido 3 conclusiones. 1. Esto fue un golpe de Estado con dolo, perversidad y mala fe, con el objetivo de acabar con nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades, como lo prueban 2 hechos ex post. La perversidad de la reforma judicial que busca aniquilar a la Suprema Corte de la Nación y concentrar los 3 poderes en una sola persona. La pretensión de Morena de obtener una representación en el Congreso Mayor a la que le dieron los votos y la que permite la constitución del 8%. Estos 2 actos, per se, demuestran el dolo, la mala fe y la perversidad del presidente AMLO y su partido. 2. Esto fue una elección de Estado o una maquinación de Estado que se sobreimpulsó sobre una elección pacífica, ciudadana, democrática del domingo 2 de julio en que millones de ciudadanos salieron libremente a votar, sin saber que en paralelo estaba corriendo esta operación para torcer la voluntad popular. 3. Esto fue un gigantesco fraude electoral, una maquinación que trabajó en varias pistas sincronizadas al mismo tiempo y que dio un resultado increíble, incomestible, que nadie previó, que contradice las encuestas serias, las tendencias históricas sociopolíticas y que nadie se explica. El corolario de estas conclusiones es el siguiente: si el Tribunal Electoral no califica estas elecciones, quedarán con 2 manchas, AMLO la mancha de golpista y Claudia la mancha de espuria e ilegítima, y esas manchas no se quitan en toda la vida, como pasa con Salinas y Bartlett, que escenificaron la caída del sistema hace 36 años, en 1988, y todavía siguen cargando ese muerto, a pesar de que Salinas, para intentar legitimarse, hizo los famosos golpes espectaculares. Curiosamente, Bartlett es funcionario del actual gobierno de AMLO. ¿Lo habrá asesorado para hacer este fraude? Lo cierto es que AMLO supeditó al INE al gobierno de AMLO, como ocurría en la época de Bartlett, y no es mera coincidencia, sino otra prueba irrefutable de que hubo dolo y mala fe para convertir esta elección en una gran maquinación. Cínicamente un alto funcionario nos comentó: se cumplieron todos los objetivos, excepto 3. Le contestamos: 1. Se les vio el fraude. 2. Los resultados no son creíbles. 3. Perdieron lo más valioso e importante: la confianza, la credibilidad, la autoridad moral. Podrán declarar legal a Claudia pero nunca será legítima. Tendrán el poder de manera ilegítima pero sin la confianza de millones de mexicanos que se dieron cuenta del fraude y que quedaron aterrados del resultado. Ellos dicen que a nadie le importa eso,
pero ya vimos que se devaluó el peso, cayó la bolsa de valores y empezaron a fugarse capitales del país y a suspenderse inversiones, además de que ese resultado y la forma en que se dio convertiría a Claudia en una presidenta débil, supeditada a AMLO como se ha visto en la etapa postelectoral, en la que le impuso la agenda, los tiempos y una gira absurda, lo que demuestra que él la sigue manipulando. Otras investigaciones han demostrado que esto fue una elección de Estado como esta infografía cuyo autor desconocemos, pero cuyos datos son verificables. Aquí puede ver los resultados del cómputo oficial de 2024 comparado con las elecciones de 2018. Y aquí cuál sería el resultado eliminando esos tres factores: la inflación del padrón, el quintuplicar los votos al Partido Verde y a Movimiento Ciudadano, así como incluir el voto de castigo a Morena y dejar las tendencias históricas del voto opositor. Y el gran escándalo: aquí se puede ver cómo parte importante del fraude fue inflar en 5 veces la votación de los aliados de Morena, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. El Partido Verde crece su votación de 2018 en 1 millón a casi 5 millones en 2024. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? Si no presentó candidato presidencial propio y el partido tiene una pésima reputación. Por su parte, Movimiento Ciudadano pasa de 1 millón a más de 6 millones, y aquí todos vimos cómo Álvarez Maínez jugó de esquirol y que hubo una campaña deliberada de la presidencia de inflar a ese partido a través de todos los bots, youtubers, etcétera de Morena, lo cual pervirtió todo el proceso y debe ser castigado. En conjunto pasan de 2 millones de votos a casi 11 millones. Sí, cómo no, es increíble, no se sustenta en ninguna tendencia, encuesta, comportamiento histórico electoral. Esto por sí solo prueba el fraude y amerita que la elección sea anulada. Aquí las pruebas, de acuerdo a nuestra propia investigación. Aquí se demuestra el fraude y por qué salió ese resultado que nadie sabe cómo explicar. Se infló el padrón electoral en 6.6 millones de personas, principalmente migrantes, aunque también se les dio doble credencial de elector a mapaches de Morena, para que suplantaran la identidad de ciudadanos que no pudieron votar. Hay videos y declaraciones, cuyos links anexamos al final. La inflación del padrón electoral del INE, y en concreto la lista nominal, no solo lo descubrimos nosotros al investigar las cifras oficiales del Consejo Nacional de Población de la población mayor de 18 años calculada para el año 2024, sino que fue denunciada por expertos en población el día domingo 21 de abril de 2024 en el periódico Universal 1, y el INE jamás aclaró esa discrepancia. El que calla otorga. El demógrafo e investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, advirtió que existen 4.7 millones de credenciales del INE que aún se encuentran activas de personas que han fallecido en los últimos 10 años. Por su parte, José Perdomo, especialista en Derecho Electoral de la Universidad La Salle, advirtió que el desfase de datos del padrón es un factor de desconfianza entre los ciudadanos en el proceso electoral y ello pudo inhibir el voto, y es un factor crucial en unas elecciones cerradas, como nuestra investigación prueba que lo fueron, aunque las cifras oficiales pretendan hacer creer que hubo una ventaja artificialmente alta a favor de la candidata gubernamental. Presumiblemente el Instituto Nacional de Migración le dio actas de nacimiento a migrantes, el INE les dio credenciales de elector y AMLO les dio tarjetas de bienestar para comprar sus votos. Con esto, se pudo borrar el voto de castigo que traía Morena desde 2021 y que se había agravado en 2024. En 2021, el voto de castigo a Morena fue de menos 3.5 millones. Se estima que en esta elección, ese voto de castigo había subido al doble, es decir, a menos 7 millones, cuando menos, pero hay quien estima que puede ascender a menos 10 millones. Aquí lo estamos calculando conservadoramente. Si en los primeros 3 años de este gobierno de AMLO tuvo un voto de castigo de 3.5 millones, le estamos calculando la misma tendencia en los siguientes 3 años. Para tapar ese hoyo, inflaron el padrón. Aquí la prueba con datos oficiales.
Esto es lo que publicó el Universal el 21 de abril con declaraciones de expertos en demografía y el INE nunca aclaró. Como dice AMLO, callaron como momia. Ahora López Obrador desaparece la información de CONAPO para tratar de esconder la evidencia. 2. Inflaron la votación del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano. La triplicaron entre 2018 y 2024, lo cual no se justifica bajo ninguna premisa sociopolítica. El Partido Verde no tenía candidato propio y Movimiento Ciudadano tuvo un candidato que se percibió como un esquirol de Morena. No hay nada que justifique que estos partidos minoritarios que en 2018 tuvieron solo 2 millones de votos, ahora se fueron a 10.8 millones de votos, es decir, un crecimiento del 427.6%, no hay ninguna hipótesis que permita justificar ese crecimiento exponencial, ni ninguna encuesta lo visualizó. ¿Por qué y para qué hicieron eso? Para quitarle votos a la oposición real, encabezada por Xóchitl Gálvez, y para inflar artificialmente a la alianza gubernamental. Con esto, afectaron los porcentajes que obtuvieron los otros partidos, afectando principalmente al PRD, el cual solo obtiene el 2.1% de los votos en la elección presidencial, lo que según el INE lo lleva a perder el registro como partido al no llegar al 3% de la votación. Sin embargo, eliminando estos tres factores, el PRD sube al 3.5% con lo que salvaría su registro. Haciendo estos ajustes, la participación real sería de solo 47 millones de electores, y no de los 60 millones que dice el cómputo del INE, lo que daría una bajísima participación del 50.4% frente al 60.7% que dicen las autoridades. Esto demuestra que hubo inflación, por un lado, e inhibición del voto por otro lado, para acomodar a los resultados que previamente el propio presidente había dicho en su mañanera de que su coalición obtendría el 54% de los votos y lo que repetían las encuestas pagadas por la presidencia, lo cual demuestra que el resultado lo habían maquinado previamente como parte de su golpe de Estado, por un lado, e inhibición del voto por otro lado, para acomodar a los resultados que previamente el propio presidente había dicho en su mañanera de que su coalición obtendría el 54% de los votos y lo que repetían las encuestas pagadas por la presidencia, lo cual demuestra que el resultado lo habían maquinado previamente como parte de su golpe de Estado. Nuevo descubrimiento confirma la inflación de la lista nominal del INE con migrantes. El INE infló la lista nominal y registra casi 3 millones de votos por encima de la población mayor de 18 años que supuestamente podía votar. ¿Fueron migrantes? ¿Cómo se hizo ese fraude? Aparte, inhibieron el voto, dejando sin enviar 4 millones de boletas a 7,000 casillas, donde se presumía estaba concentrado el voto hacia Xóchitl Gálvez. Siguen saliendo las inconsistencias del INE. En su catálogo de 170,615 casillas PEF 24, resulta que hay 7,330 casillas a las que tenía que enviarles 4,143,477 boletas y solo les mandó 3,330 boletas. ¿Por qué? Fue una estrategia de inhibir el voto en secciones donde hay ciudadanos libres que presumiblemente votarían por Xóchitl. Prueba del nepotismo de Tadei y cómo operó subordinada de AMLO, por lo que fue un árbitro vendido.